En esta ocasión vamos a estudiar geometría. El tema geometría corresponde a la unidad número 6. Empezaremos definiendo el término geometría. Etimología. ¿Qué es esto de la etimología? ¿De dónde proviene la palabra geometría? Proviene de dos vocablos griegos, geos y metrón. Geos, que significa tierra, y metrón, que significa medida. Es decir, que es la medida de la tierra. ¿De dónde viene esta etimología? Resulta que los egipcios y los babilonios utilizaban la geometría para medir sus terrenos, para medir sus tierras. Veamos un poquito de la historia. Fueron los babilonios y los egipcios quienes desarrollaron de forma primitiva la geometría, basándose en mediciones y observaciones. Como habíamos dicho antes, la utilizaban para medir sus tierras, para medir sus terrenos. Un avance importante de la geometría fue la construcción de las pirámides. ¿Cuál es el objetivo principal de la geometría? Estudiar formas y figuras, como el círculo, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el pentágono y el heptágono. Vamos en esta unidad a centrarnos en el estudio del triángulo. ¿Qué es un triángulo? Es una figura geométrica formada por tres segmentos consecutivos y de extremos comunes. Tenemos aquí tres segmentos consecutivos y de extremos comunes. Figura geométrica formada por tres segmentos consecutivos. ¿Qué significa esto de consecutivos? Que son consecuentes. Tenemos aquí consecutivos. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo? Tenemos los vértices. ¿Qué es un vértice? Son los puntos de intersección de los segmentos. Tenemos este segmento y se intersecan en un punto. Eso es el vértice. Los vértices se denotan con letras mayúsculas. Vértice A, vértice B y vértice C. Luego tenemos además que otro elemento de un triángulo son los lados. ¿Qué son los lados de un triángulo? Son los segmentos que lo constituyen. Tenemos aquí este segmento, este otro segmento y este otro segmento. Los lados se denominan o se representan con letras minúsculas. Lado A, lado B y lado C. Tomemos muy en cuenta. Tengo el vértice A y al vértice A se opone el lado A. Al vértice B se opone el lado B. Y al vértice C se opone el lado C. Luego tenemos los ángulos. ¿Qué son ángulos? Es la abertura que se forma entre dos semirrectas. Tenemos aquí esta abertura, un ángulo, otro ángulo y otro ángulo. Los ángulos que se encuentran dentro del triángulo se denominan ángulos internos. Tengo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Además, a estos ángulos también podemos denominarlos con letras griegas. Ángulo alfa, ángulo beta y ángulo gamma.
o pueden tomar el mismo nombre del vértice. Este ángulo, como tiene el vértice A, será el ángulo A. Este ángulo, como tiene el vértice B, será el ángulo B. Y este ángulo, como tiene el vértice C, será el ángulo C. Además tenemos ángulos externos. Son aquellos ángulos que se ubican fuera del triángulo. Tengo aquí, está fuera del triángulo y fuera del triángulo. A los ángulos se les puede asignar el nombre utilizando letras griegas, como la letra tita, o la letra fi, o la letra omega. Estos son todos los elementos de un triángulo. Teníamos vértices, lados, ángulos internos y ángulos externos. Vamos a ver un poco la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican por sus lados y por sus ángulos, tomando en cuenta los lados y tomando en cuenta los ángulos internos. Vamos a ver la clasificación de los triángulos por sus lados. Por sus lados, un triángulo puede ser escaleno. ¿Qué es un triángulo escaleno? Es aquel que tiene sus tres lados desiguales. Es decir, sus tres lados tienen distintas medidas. Aquí vemos que el lado A mide 6,44, el lado B 4,47 y el lado C 5,99. Triángulo escaleno. Los lados tienen diferentes medidas. Vamos a ver ahora el triángulo isósceles. Es aquel triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual. Es decir, triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados la misma medida. 5,83, 5,83. Y un lado va a tener otra medida. Tiene aquí 6. Triángulo isósceles. Dos lados iguales y uno desigual. Dos lados que tienen la misma medida y un lado que tiene otra medida. Triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene tres lados iguales. Los tres lados de este triángulo tienen la misma medida, 5, 5 y 5. Triángulo equilátero. Ahora vamos a ver un poquito la clasificación de los triángulos, pero para esto vamos a tomar en cuenta los ángulos. Tenemos el triángulo rectángulo. Es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Tenemos aquí un triángulo y vemos que tiene un ángulo recto. Siempre que un triángulo tenga un ángulo recto, lo vamos a llamar triángulo rectángulo. ¿Qué es esto de un ángulo recto? Un ángulo recto es aquel que tiene como medida 90 grados. Triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso. Vamos a ver aquí, tengo un triángulo y tiene un ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Es aquel que mide más de 90 grados y menos que 180. Ángulo obtuso, mayor a 90 grados. Un triángulo acutángulo es aquel triángulo que tiene todos sus ángulos agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? Es un ángulo menor de 90 grados. Aquí tenemos 61,93, 59,04 y 59,04. Triángulo acutángulo. Todos sus ángulos son agudos. Ángulo agudo menor que 90 grados.